Vamos a dar comienzo a la segunda parte de este evento. Vamos a escuchar ahora la presentación de nuestro segundo conferencista, quien hablará sobre el origen de la forma animal durante la evolución. Él es Stuart Newman y será presentado por Fernando Dowling. Fernando es arquitecto de la Universidad de Chile, nacido en Cerro Sombrero, Tierra del Fuego. Residió en Europa por varios años, obteniendo el título de arquitecto de la UHA, Supreme Council of Universities of Sweden. En el año 2013 se adjudicó el concurso de arquitectura del nuevo edificio Marcoleta de dicha facultad. A contar del año 2003, se desempeña como académico de diseño arquitectónico de taller de titulación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Ha realizado investigación en diversas áreas, entre ellas viviendas de emergencia, diseño participativo, espacios públicos. Es artista plástico desde el año 1996 con exposiciones dentro y fuera del país. Es conocedor de varios países de Sudamérica, navegante terrestre, como él mismo se denomina. Explorador de la cordillera de los Andes, del desierto y de las zonas australes. Coleccionista de piedras insignificantes. Doy la bienvenida entonces a Fernando. Buenas tardes ya. Me la han puesto difícil, ¿eh? Habitualmente tengo cierta tendencia a improvisar y creo que esta vez aquí. Y esta vez parece que no voy a faltar a esa quizás mala costumbre. Voy a hacer la primera presentación, primero por agradecer a los organizadores, profesores, profesionales de la Universidad de Chile y también la presencia de los estudiantes y principalmente a nuestros invitados, doctores e investigadores. Yo, bueno, en la primera reunión que tuvimos, les manifesté que era una locura esto. Por lo menos para mí, me he preguntado varios días qué iba a hacer acá y qué podía aportar a los temas que los convocan. Y confieso que llevo varios días ya preguntándome por qué acepté esta invitación. Hasta anoche me encontré en que ya había llegado el día y era tarde para arrepentirse. Así que hay temas que creo que tienen relación con aspectos y creo que los motivos quizás que tuvieron los organizadores de invitar a un arquitecto que está ligado también al arte, en hacer una reflexión en relación al tema de la creatividad y la ciencia. Y creo para quienes creen que la creatividad está asociada a otras áreas, quizás al arte, yo creo que la creatividad está en realidad en todo el ejercicio y trabajo y oficio humano. Pero para aquellos que creen eso, pienso que efectivamente la historia ha indicado, y en mi opinión, y por eso mi admiración a los científicos, a la gente que investiga, pero en general a las ciencias, de que efectivamente para generar ciencia se requiere tener una gran, quizás para mí, una infinita imaginación, infinita creatividad, y eso en alguna medida me pondría y me ha puesto en jaque en relación a mi disciplina, que tiene una parte importante de la creatividad. Así que como yo les quiero contar, y viendo las imágenes presentadas anteriormente por el señor Keller, que uno de los lenguajes
de los cuales yo me podría sentir un poco frustrado ahora, de que el lenguaje de los arquitectos dice que siempre la imagen, principalmente, en la construcción de imágenes, que está en varias otras disciplinas, obviamente. Y tenemos un grave problema que tiene que ver con la forma del lenguaje y no la forma del objeto visual. A los estudiantes de arquitectura nos pasamos un año tratando de explicarle de cómo pasar de la forma o de cómo el conocimiento adquirido durante los años de estudio en el colegio a una forma de pensar distinta. Y la forma de pensar distinta tiene que ver en realidad en la práctica de cómo entender nuestra condición natural en el medio y las potencialidades que tenemos como personas. Y esto no es una mera formalidad del sistema de cómo enseñar, sino que en realidad generar unos cambios importantes en cómo pensar. ¿Por qué digo que a mí la ciencia creo que por el hecho de hacer las preguntas relevantes, importantes, tiene un origen importante de creatividad? Viendo las figuras y las formas que estaban ahí, entendidas desde la ciencia, encontraba que efectivamente, y en esa analogía entre la forma natural de la biología y la forma creada de la arquitectura, tiene algunos aspectos que don Stuart Newman va a profundizar. Es que la acción de la arquitectura en esta forma arquitectónica es una acción en el medio que la altera y la modifica. En rigor, les puedo decir que personalmente he tenido grandes contradicciones entre el tema de proteger el medio ambiente y la acción arquitectónica en el medio ambiente. Pero la obra arquitectónica tiene algo bien contradictorio. Es que se transforma y está generada desde un principio de transformación permanente. La forma arquitectónica es en sí mismo la condición entre el espacio y la materia que la conforma. Y está hecha para ser transformada finalmente. ¿Por qué? Porque el espacio contiene acciones y experiencias humanas. Y en ese sentido estamos condenados como a la destrucción. De hecho, la historia indica que las ciudades se van construyendo una arriba de otra y transforma las obras ejecutadas. O sea, es inevitablemente en sí finita, modificada, y en ese sentido, a pesar de que la arquitectura se mueve en mi opinión, entre la ética y la estética, necesariamente intentamos conservar la forma arquitectónica como hitos en la estética y transformarla en el tiempo en favor de la ética. Cobra actualidad el concepto de la casa Lao Tse. Hay una definición que es muy sencilla con respecto a la arquitectura, que dice que una casa no son las paredes y el techo, sino el espacio en que se vive. Y así resulta claro que la forma afecta al contenido, pero la forma y espacio, forma y contenido resultan una realidad inescindible. El contenido es la idea representada en la forma concreta, como lo es además la forma y la materia. Allí donde la sustancia opera, la materia fija a la forma, la confecciona. Por lo tanto, podemos afirmar que aquel espacio contenido está pensado, creado desde la materia para el uso y su utilidad. Este proceso pendular, dinámico y cambiante es en esencia evolutivo, transformador cuando se genera en la enseñanza de la obra arquitectónica. Es decir, la evolución y desarrollo viene a ser la esencia de la obra arquitectónica creada, pues la elaboración de modelos, representación, son la materia prima del trabajo, tanto del contenido como de la estructura que hace la materia la envolvente de la forma. Para concluir, me permitiré transmitir algunas palabras, para concluir, unas palabras que van más allá del lenguaje formal,
Más bien son sustantivos, adjetivos y otros tantos verbos. Muchos de ellos prestados de otras disciplinas, como la física, la química, la biología, la psicología, la sociología. Aquellos que nos permiten comprender por medio de una especie de morfología en la rama del lenguaje nuestra extensa manera de hacer las cosas. Mientras el profesor Keller estaba exponiendo su trabajo, no puedo evitar seguir anotando una serie de conceptos que curiosamente los arquitectos aplicamos y están relacionados muchas de esas con la biología, cosa que todavía no entiendo por qué. Posiblemente porque la acción arquitectónica, que es en una medida una pretensión de modificar una realidad, parecía ser que este préstamo que hacemos a estos conceptos tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Estas palabras que se me vinieron a la mente y que agregué algunas que el doctor manifestó, en una medida sintetizan aspectos que tienen que ver, muchas de ellas, con la acción de la arquitectura en el medio y las leyes de la física, que es algo que no podemos en una medida evitar ni eludir. De hecho, en nuestro país la forma arquitectónica está condicionada por un aspecto más importante de la física, principalmente por el tema de los temas de las condiciones naturales de nuestro país, como país sísmico. Por tanto, ustedes van a escuchar la variedad de estos conceptos. Uno de ellos es redes, estructuras, mutación, piel, membrana, célula, centro, periferia, componentes, morfología, partes, todo, inercia, equilibrio, materia, esfuerzo, orden, flexibilidad, contenido, adaptación, gravedad, profundidad, cultura, sustracción, división, organización, adaptación, extremos, polos, fuerza, mecánica, rigidez, desplazamiento, imprevisto, cambio, excéntrico, relación, eje, fusión, forma, inercia, parámetros, modelos, secuencia, estática, geometría, soporte, circular, apoyo, espacio, esqueleto, columna, rigidez, fundación, origen, sentido, diferencia, tangente, energía, composición, esencia, sinergia, ritmo, repetición, matriz, trama, elasticidad, tejido, membrana, habitante, deslinde, color, comunidad, comparación, asimetría, interacción, diseño, desarrollo, forma, evolución. En la morfología, si bien tiene varios orígenes de estudio, ya sea desde la rama de la lingüística, y ya verán con todas las palabras que incluí, hay otras líneas que tienen algún sentido importante en nuestro quehacer. En la rama de la biología se estudia la forma y estructura de los seres vivos. En la morfología matemática, una teoría y técnica que es para análisis y tratamiento de las estructuras geométricas. Y en fin, también en la disciplina que estudia la generación y propiedades de la forma que se aplica en casi todas las ramas del diseño. Y en cada una de ellas la forma y la función van intrínsecamente relacionadas. O sea, la arquitectura, en alguna medida, como decía el profesor Eduardo, si está primera una a la otra, y en rigor están unidas intrínsecamente.
Mientras las ciencias biológicas o las del lenguaje e incluso la historia del arte, los objetos de análisis están completos y disponibles, la tarea es fundamentalmente taxonómica, clasificatoria y descriptiva. Para nuestro trabajo, la morfología resulta involucrada en la constitución de los materiales del proyecto, ya que nuestra tarea como arquitectos es darle una forma a la imaginación, anticipando la presencia construida de las obras. Cobra actualidad el concepto de la casa de Lao Tse que mencionaba. Y cada vez que el tema de la arquitectura se introduce en el primer año de la carrera de arquitectura, y como decía, nos pasamos un año en ese cambio también de paradigma del pensamiento, hemos en alguna medida pretendido hacer un aporte en que la arquitectura en alguna medida está relacionada con muchas más disciplinas. El proyecto de arquitectura en alguna medida tiende a plasmar un proceso de modificación y cambio permanente, porque el ser humano en una medida, en esencia, lo modifica. Así que en ese sentido quiero concluir presentando al doctor Stuart Newman, a los cuales yo me siento orgulloso de presentarlo. Tengo una inquietud, como decía Eduardo inicialmente, una provocación inicial de que en alguna medida quizás siempre quise ser científico. Y por eso mi aproximación también a la astronomía y a la ciencia de una forma muy básica y elemental, pero que me ha motivado también a comprender la realidad de la arquitectura. Muchas gracias y presento al doctor Stuart Newman.